Dos médicos con bata blanca se rieron en la cara de un sacerdote dentro de un hospital. Se burlaron de su fe, de su sotana, de sus oraciones. Creyeron que tenían toda la razón del mundo, que la ciencia era su reino absoluto y que un simple cura no tenía nada que hacer entre máquinas y diagnósticos. Pero lo que no sabían esos doctores arrogantes es que estaban a punto de enfrentar algo que ninguno de sus títulos universitarios podría explicar. Algo que los dejaría sin palabras, temblando, buscando excusas patéticas en sus informes médicos para esconder la humillación más grande de sus carreras. Y si quieres saber cómo un sacerdote de pueblo logró poner en jaque a un sistema entero, cómo una mujer desahuciada volvió a caminar cuando la ciencia ya la había condenado, y cómo la soberbia médica fue expuesta de la forma más brutal posible, entonces detente ahora mismo y suscríbete a este canal. Porque lo que estás a punto de escuchar no es un cuento bonito para dormir tranquilo. Es una verdad incómoda que muchos prefieren enterrar bajo palabras técnicas y sonrisas falsas. Dale like a este video ahora. Activa la campanita de notificaciones porque esta historia va a remover todo lo que creías saber sobre fe, ciencia y arrogancia. Y te lo advierto desde ya. Si llegas hasta el final, nunca volverás a ver un hospital de la misma manera. Finales de los años 90. Una clínica privada en el norte de México. Elena, una mujer de 57 años, madre de 3 hijos, católica devota, yace en una cama metálica mientras los especialistas revisan sus informes con esa frialdad profesional que tanto caracteriza a quienes se creen dueños de la verdad. Los médicos hablan con términos largos y complicados, palabras que suenan importantes pero que al final se resumen en una sola cosa. Elena está condenada. Degeneración neurológica progresiva, dicen los informes. Sus músculos pierden fuerza día tras día. Su coordinación se deteriora. Las estadísticas son claras. En poco tiempo no podrá caminar, no podrá valerse por sí misma, quedará atrapada en una silla de ruedas viendo cómo la vida se le escapa entre los dedos. Los doctores lo explican todo con una seguridad inquietante, como si estuvieran leyendo el guión de una obra de teatro donde el final ya está escrito y no hay vuelta atrás. La familia de Elena escucha con el alma destrozada. Su esposo no puede levantar la mirada del suelo. Sus hijos aprietan los dientes para contener las lágrimas. Y los médicos, hablan como si ya hubieran pasado página, como si Elena fuera solo un expediente más, un número en una estadística, un caso cerrado que pronto olvidarán. Y aquí, amigo mío, empieza la primera injusticia de esta historia. Porque cuando la medicina decide que ya no hay nada que hacer, a veces olvida que está tratando con seres humanos, no con papeles. Cuando los doctores se rinden, cuando cierran el expediente y dicen, lo sentimos pero no podemos hacer más, lo que realmente están diciendo es, usted ya no nos importa. Pero la hija de Elena, desesperada, casi en secreto, toma una decisión que los médicos jamás aprobarían. Llama a la parroquia local. Pide hablar con el padre Moisés Lárraga, un sacerdote conocido en la región no por hacer espectáculos ni por prometer milagros baratos, sino por algo mucho más poderoso. Por escuchar, acompañar y rezar por quienes nadie más quiere atender. El padre Moisés ya es un hombre mayor. Su voz es tranquila, su mirada está cansada de ver tanto dolor. Pero su fe, esa no se dobla ante nadie. No promete curaciones instantáneas, no vende ilusiones. Simplemente cree que Dios todavía actúa en medio del sufrimiento humano. Y esa creencia, tan simple y tan peligrosa para quienes se creen dioses, está a punto de desatar una tormenta. Cuando el padre Moisés llega al hospital vestido con su sotana sencilla, las reacciones son predecibles. Algunos lo miran con cortesía forzada, esa que usas cuando no quieres ser grosero pero tampoco quieres disimular tu desprecio. Otros directamente no ocultan sus sonrisas irónicas, como si acabara de entrar un payaso a un congreso científico. Uno de los doctores, joven, lleno de esa seguridad que da la ignorancia disfrazada de conocimiento, murmura en voz apenas audible pero perfectamente calculada para que todos escuchen. Otro que viene a rezar. Como si la oración fuera un pasatiempo infantil, como si hablar con Dios fuera cosa de mentes simples que no entienden la complejidad del mundo moderno. Y aquí viene la primera puya que muchos no quieren escuchar pero que necesitan meterse en la cabeza. Hay gente que cree tanto en la ciencia que se olvida de la humildad. Se olvida de que todo su conocimiento, por más vasto que sea, tiene límites. Se olvida de que hay misterios que ningún diploma puede resolver. Y esa arrogancia, esa maldita soberbia, suele terminar muy mal. El padre Moisés pide permiso para entrar a la habitación de Elena. No lleva agua bendita en botellas ostentosas, no carga velas ceremoniales, solo un rosario gastado por los años, marcado por miles de oraciones anteriores.
Se acerca a la cama con la humildad de quien sabe que no es el quien cura, sino quien simplemente acompaña. Toma la mano de Elena, esa mano débil que tiembla levemente, y le pregunta con voz suave, ¿quiere que recemos juntos? Elena asiente con los ojos llenos de lágrimas. No son lágrimas de derrota, son lágrimas de alguien que encuentra un rayo de esperanza cuando todos los demás ya le habían cerrado la puerta. Afuera, dos médicos observan la escena con esa mezcla tóxica de curiosidad y desdén, como quien mira algo que no entiende y que, por orgullo, tampoco quiere entender. Padre, dice uno de ellos con tono condescendiente, ese tono que usan para hablar a niños o a personas que consideran inferiores. No queremos que interfiera con el tratamiento. Moisés lo mira con una calma que desarma. No se inmuta, no se ofende, simplemente responde. Doctor, no vengo a interferir con nada. Vengo a pedir por ella. No hay discusión. No hay gritos. Solo una tensión que se puede cortar con cuchillo. Un silencio cargado de dos visiones del mundo que están a punto de chocar de la forma más espectacular. Y si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora porque lo que viene a continuación va a destrozar todo lo que creías saber. Dale like, comparte este video, porque esta historia necesita ser contada. La oración dura apenas unos minutos. Un Padre Nuestro, un Ave María, palabras sencillas que cualquier niño de catecismo conoce. Una petición de fortaleza, una súplica de sanación, si es la voluntad de Dios. Nada espectacular, nada que pudiera salir en un programa de televisión de esos que prometen milagros instantáneos. Y sin embargo, esa escena, tan simple y tan profunda, es más poderosa que cualquier discurso científico. Porque toca algo que ninguna máquina puede medir, el alma humana. Esa noche, Elena siente algo extraño en sus piernas. No es dolor, es una especie de calor, como si la sangre volviera a fluir con más fuerza, como si algo dentro de ella se estuviera despertando. Al principio piensa que es su imaginación, que está cansada, que quizás son los efectos de los medicamentos jugando con su mente. Pero al día siguiente, cuando intenta mover los pies, nota que puede hacerlo con un poco más de facilidad. Los médicos anotan el cambio en su expediente con esa frialdad característica, leve mejoría en movilidad distal. Una frase bonita para decir que algo había cambiado sin que ellos supieran por qué. Una forma elegante de admitir que algo estaba pasando fuera de su control sin tener que reconocerlo abiertamente. 2 días después, con ayuda, Elena logra ponerse de pie por unos segundos. Solo unos segundos, pero para alguien que los doctores habían condenado a una silla de ruedas, esos segundos valen más que todos los títulos universitarios colgados en las paredes de ese hospital. Su esposo llora. Sus hijos se miran incrédulos, sin poder procesar lo que están viendo. Y los doctores, empiezan a ponerse incómodos. Esto puede pasar, dice uno de ellos con tono rápido, casi nervioso. A veces hay remisiones espontáneas. Claro que puede pasar. Claro que la medicina tiene casos así documentados. Pero aquí viene la parte que nadie quiere admitir. La probabilidad de esa mejoría, según los mismos estudios que ellos citaban para condenar a Elena, era mínima. Y cuando algo improbable ocurre justo después de una oración, por lo menos merece una pausa para pensar. ¿No crees? Pero pensar implica dudar. Y dudar implica aceptar que quizá, solo quizá, hay cosas que no entendemos. Y eso, para mentes acostumbradas a tener todas las respuestas, es inaceptable. El padre Moisés vuelve a visitar a Elena unos días después. Esta vez el ambiente es diferente. Ya no hay sonrisas irónicas. Los médicos lo observan de lejos con una mezcla extraña de respeto y miedo, como quien no sabe si está ante algo sagrado o peligroso. Y aquí es donde la historia empieza a tomar un giro verdaderamente incómodo. Porque cuando la fe produce resultados que no encajan en las estadísticas, cuando una oración parece tener efectos que ningún medicamento logró, el sistema no sabe cómo reaccionar. Y su primera reacción siempre es la misma, llamarlo casualidad antes que misterio. Padre, le pregunta uno de los doctores con tono más serio que antes, casi temeroso, ¿usted cree que puede curarla? Moisés responde sin dudar, con una claridad que atraviesa. No, doctor. Yo creo que Dios puede hacerlo. Yo solo acompaño. Esa frase tan simple, tan honesta, deja más de un título universitario temblando. Porque no es una afirmación arrogante de poder personal, es un reconocimiento de humildad que estos doctores no están acostumbrados a escuchar en su propio territorio. Elena sigue mejorando. No de forma espectacular como en las películas de Hollywood, no como en esos vídeos virales de supuestos milagros instantáneos. Pero sigue mejorando.
Lentamente, constantemente, desafiando cada pronóstico que le dieron. Camina con ayuda, luego con bastón, luego con más firmeza cada día. Los informes médicos empiezan a llenarse de frases incómodas. Progresión favorable inesperada. Mejoría clínica sin correlato evidente. Palabras bonitas para decir, no entendemos qué diablos está pasando aquí. La familia habla de gracia. El padre Moisés sigue rezando sin buscar aplausos. Y los doctores empiezan a sentir algo que no se aprende en la universidad, algo que sus profesores nunca les enseñaron a manejar, la duda. Porque cuando la soberbia se topa con algo que no puede explicar, solo tiene dos caminos: volverse humilde o volverse agresiva. Y en aquel hospital, muchos eligieron el segundo camino. No te vayas todavía. Dale like a este video si quieres que siga contando historias que nadie más se atreve a contar. Suscríbete y activa la campanita porque esto apenas está comenzando. Lo que para la familia de Elena es un rayo de esperanza, para los médicos se convierte en una piedra en el zapato. Una incomodidad que no pueden quitarse ni con palabras técnicas ni con explicaciones rápidas. Y mientras la mujer sigue recuperando fuerza, algo más empieza a debilitarse en ese hospital. La certeza absoluta de quienes se habían burlado de la fe. El doctor Ramírez, uno de los neurólogos más respetados del hospital, revisa una y otra vez los estudios de Elena. Busca desesperadamente una explicación que encaje con los libros que leyó durante años, con las teorías que aprendió, con el mundo ordenado y predecible en el que construyó su carrera. Las resonancias no muestran cambios drásticos. Los análisis siguen siendo los mismos. Y sin embargo, la paciente camina mejor. No tiene sentido. Y cuando algo no tiene sentido dentro de un sistema que se cree infalible, el sistema no reacciona con curiosidad científica genuina. Reacciona con defensas. Esto no puede ser por una oración, murmura uno de los médicos jóvenes, casi como tratando de convencerse a sí mismo. Debe haber un error en el diagnóstico. Claro, siempre es más cómodo pensar que el error está en el papel que admitir que hay algo más allá de nuestras fórmulas, algo que escapa a nuestro control, algo que no podemos meter en una caja con etiqueta científica. El padre Moisés Lárraga sigue visitando a Elena de manera discreta. Nunca pide que lo anuncien, nunca hace alarde de nada. Reza con ella, con la familia, y se va. Pero su presencia ya es conocida en los pasillos. Y no todos están contentos con eso. Algunos enfermeros lo miran con respeto genuino. Otros con recelo, como si su sotana fuera una amenaza al orden establecido, como si la fe fuera un virus que podría contagiar a los pacientes y hacerles cuestionar la autoridad médica. Y aquí viene una de esas ironías que solo el tiempo revela. En un lugar dedicado a sanar, se empezó a rechazar a quien traía consuelo. Un día, mientras Moisés está en la habitación de Elena, el doctor Ramírez entra sin tocar. Su tono ya no es burlón como al principio, pero tampoco es amable. Es el tono de alguien que se siente amenazado. «Padre», dice, «necesitamos hablar». Moisés se levanta despacio, sin prisa, y sale al pasillo. Allí, lejos de la cama de la paciente, el doctor va directo al punto. «Lo que está pasando con esta mujer no es normal», dice Ramírez con voz tensa. «Sus mejorías no coinciden con el cuadro clínico». «A veces la vida no coincide con los libros, doctor», responde Moisés con serenidad que desarma. «No me venga con filosofía», replica Ramírez, perdiendo un poco la compostura. «Aquí trabajamos con ciencia». «Y yo trabajo con almas», contesta el sacerdote con calma. «No son enemigos». Ese intercambio breve pero intenso es como un choque de dos mundos. Y ninguno de los dos está dispuesto a ceder del todo. Pero mientras ellos debaten en el pasillo, Elena da pequeños pasos cada día. Aún necesita apoyo. Aún se cansa. Pero la mujer que había llegado resignada a una silla de ruedas ahora camina por el pasillo con una sonrisa tímida pero real. Y en los informes médicos, las palabras inesperado y atípico se repiten como un eco incómodo que nadie puede silenciar. La noticia empieza a correr entre los pacientes como fuego en pasto seco. Algunos piden que el padre Moisés los visite. Otros hablan en voz baja de lo que pasó con la señora del cuarto 214. Y eso, en un hospital, es casi tan poderoso como una receta médica. Porque la esperanza, cuando se contagia, es imparable. El doctor Ramírez convoca una reunión urgente con su equipo. Hay preocupación en sus rostros, pero no por la salud de Elena. La preocupación es por otra cosa mucho más peligrosa para ellos, la narrativa que se está formando. «No podemos permitir que esto se convierta en un circo», dice Ramírez con voz firme. «La gente va a empezar a decir que aquí se hacen milagros.
¿Y si eso es lo que creen? Pregunta una residente joven con genuina curiosidad. Entonces perdemos control, responde él con dureza. La medicina no puede quedar como un espectáculo. Y aquí está una de esas verdades que nadie quiere admitir pero que todos conocen. Los sistemas, incluso los que hacen el bien, temen perder autoridad. Y cuando algo escapa a su control, cuando algo desafía sus reglas, intentan encerrarlo en una caja llamada casualidad y enterrarla lo más profundo posible. El padre Moisés es llamado a la oficina del director del hospital. Un hombre elegante, acostumbrado a tratar con políticos y empresarios, con esa sonrisa profesional que no llega a los ojos. Padre, dice el director con tono cordial pero firme, respetamos su labor espiritual, pero necesitamos que sea discreto. No queremos malentendidos. Yo también quiero claridad, responde Moisés con calma. Nunca he prometido nada que no sea oración. La gente interpreta, replica el director, y eso puede crear problemas. A veces la verdad crea problemas, dice el sacerdote con una leve sonrisa. Eso no la hace menos verdad, ¿no cree? La situación llega a un punto donde los médicos empiezan a evitar la habitación de Elena cuando Moisés está presente. Es una especie de guerra fría, silenciosa, sin gritos ni escándalos, pero cargada de orgullo herido y miedo. Y aquí viene la parte más reveladora de toda esta historia. Ninguno de ellos estaba realmente enojado con el sacerdote. Estaban enojados con la posibilidad de que hubiera algo que no podían medir, algo que escapaba a sus instrumentos, algo que desafiaba su visión del mundo. Elena, ajena a muchas de estas tensiones políticas, sigue recuperándose. Camina cada vez con más seguridad. Un día logra recorrer el pasillo completo sin bastón. Las enfermeras aplauden emocionadas. Un médico baja la mirada incómodo. Y Moisés reza en silencio, sin buscar crédito. Si has llegado hasta aquí, déjame recordarte algo importante. Suscríbete a este canal ahora. Dale like a este video. Compártelo con alguien que necesite escuchar esta historia. Porque aquí no tenemos miedo de hacer las preguntas que otros evitan. La familia de Elena pide que su caso sea revisado por un comité médico. Quieren saber qué pasó realmente. Quieren una explicación honesta. Y el hospital accede, no tanto por curiosidad científica genuina, sino por presión social. El expediente es analizado por varios especialistas durante días. El diagnóstico inicial sigue siendo el mismo. Las mejorías siguen sin encajar del todo en ninguna explicación convencional. Y después de horas de debates y discusiones, uno de los médicos finalmente dice en voz alta lo que todos estaban pensando en silencio. No podemos decir que fue un milagro, pero tampoco podemos decir que fue solo el tratamiento. Esa frase, tan honesta como incómoda, es lo más cerca que llegan de admitir que algo había desafiado su lógica. Es lo más cerca que llegan de reconocer que quizá, solo quizá, no lo saben todo. El padre Moisés no es invitado a esa reunión. No le piden su testimonio. Tal vez porque saben que su presencia haría más difícil fingir que nada especial había ocurrido. Tal vez porque su simple presencia les recordaría que toda su ciencia, por más avanzada que sea, tiene límites. Y mientras los doctores debaten con palabras técnicas y frases cuidadosamente construidas para proteger su reputación, Elena camina. Camina por los pasillos del hospital. Camina hacia su casa. Camina hacia una segunda oportunidad que los doctores le habían negado. El comité médico termina su revisión sin una conclusión clara. El informe final habla de mejoría clínica significativa sin correlato evidente en estudios de imagen. Una manera elegante de decir que la mujer camina mejor sin que la ciencia sepa por qué. Y aunque eso debería haber despertado curiosidad científica genuina, lo que realmente despertó fue incomodidad. Porque la curiosidad busca respuestas incluso cuando son incómodas. La incomodidad busca silencio. No podemos permitir que esto se convierta en una leyenda, dice el doctor Ramírez en otra reunión. La gente empieza a hablar, a crear historias. Eso daña la credibilidad del hospital. Ahí estaba, sin rodeos. No se trataba de Elena. No se trataba de la verdad. Se trataba de reputación. Se trataba de proteger una imagen, de mantener una autoridad, de no admitir que algo había escapado a su control. La familia quiere agradecer públicamente al padre Moisés. Proponen hacer una misa de acción de gracias en la capilla del hospital. La dirección duda. Los médicos se inquietan. Al final acceden, pero con condiciones estrictas. Nada de discursos, nada de menciones al caso, nada que pudiera malinterpretarse. La misa es sencilla. Elena asiste caminando. Los doctores observan desde el fondo de la capilla, algunos con curiosidad,
otros con resentimiento apenas disimulado. Y cuando el padre Moisés eleva una oración de gratitud, sin mencionar nombres ni hechos específicos, el ambiente se carga de una emoción que ni la ciencia ni la administración pueden controlar. Hay lágrimas en los ojos de enfermeras. Hay silencio tenso en los rostros de los médicos. Hay algo en el aire que todos sienten pero que nadie se atreve a nombrar. Después de la misa, uno de los médicos más jóvenes se acerca a Elena con esa curiosidad genuina que todavía no ha sido aplastada por años de práctica profesional. ¿De verdad cree que fue Dios?, le pregunta con una mezcla de escepticismo y esperanza. Yo creo que alguien me escuchó, responde Elena con una sonrisa tranquila. Eso me basta. Y esa respuesta, tan humilde, es más poderosa que cualquier argumento filosófico o científico. Porque no pretende tener todas las respuestas, simplemente reconoce una experiencia que transformó su vida. El conflicto llega a su punto más tenso cuando un periodista local, alertado por rumores, empieza a investigar el caso. Llama al hospital, pide entrevistas, habla con la familia. La palabra milagro empieza a aparecer en conversaciones privadas, aunque nadie se atreve a usarla oficialmente. El director del hospital convoca urgentemente al padre Moisés. Padre, dice con voz tensa, necesitamos que esto se calme. La prensa puede distorsionar todo. La verdad no necesita distorsión, responde Moisés con esa calma que tanto irrita a quienes están nerviosos. Solo necesita ser honesta. Pero usted entiende los riesgos, insiste el director. Demandas, críticas, pérdida de confianza del público. Entiendo el miedo, dice el sacerdote con compasión genuina. Pero no puedo negar lo que he visto. Y ahí estaba el corazón del asunto: miedo contra verdad, control contra misterio, reputación contra honestidad. El periodista publica una nota discreta. No usa la palabra milagro, pero habla de una recuperación inexplicable y de la presencia del padre Moisés. Eso es suficiente para que el hospital entre en modo de control de daños. Se emiten comunicados oficiales. Se repiten frases como progreso dentro de lo esperado, aunque nadie puede explicar cuál era exactamente lo esperado en un caso que había sido diagnosticado como degenerativo e irreversible. Dale like a este video si crees que esta historia necesita ser compartida. Suscríbete para más contenido que desafía las narrativas oficiales. Y quédate hasta el final porque lo que viene es explosivo. Elena es dada de alta semanas después, caminando, con una mezcla de gratitud y asombro que ningún informe médico puede capturar. Los doctores la despiden con sonrisas profesionales. El padre Moisés la bendice en silencio. Y aunque la mujer se va del hospital, las preguntas se quedan. Y esas preguntas empiezan a incomodar más que cualquier enfermedad. Porque son preguntas que no tienen respuestas fáciles, que no se pueden resolver con un análisis de sangre o una resonancia magnética. Algunos médicos, en privado, admiten que algo extraño había ocurrido. Otros se aferran a explicaciones vagas como remisión espontánea o error en el diagnóstico inicial, aunque los registros demuestran que el diagnóstico fue revisado múltiples veces. Y el padre Moisés, fiel a su estilo, sigue con su vida. Visita enfermos, reza, acompaña, sin buscar fama ni reconocimiento. Y aquí está la gran paradoja. El hombre que no quería protagonismo terminó siendo el centro de una historia que puso en jaque la soberbia de un sistema entero. Porque al final, lo que más dolió no fue que una mujer caminara. Lo que más dolió fue que alguien hubiera sido testigo de algo que no encajaba en los libros. Y eso, créeme, es una herida que tarda mucho en cerrar. Porque no era una herida del cuerpo. Era una herida del orgullo. Una fisura en esa seguridad con la que muchos profesionales caminan creyendo que lo han visto todo, que lo saben todo, que tienen todas las respuestas. Y cuando algo se sale del guión, cuando una mujer que debía resignarse a una silla de ruedas vuelve a caminar después de una oración, lo que se rompe no es una estadística, es una certeza. Y eso es mucho más difícil de reparar que cualquier hueso fracturado. Los años pasaron. Elena siguió con su vida, no como un atleta ni como una celebridad, sino como una mujer que había recibido una segunda oportunidad. Camina, cuida de sus nietos, asiste a misa los domingos. Y de vez en cuando recuerda aquel hospital con una mezcla de gratitud y tristeza. Gratitud por lo que había recuperado. Tristeza por la forma en que había sido tratada cuando más vulnerable estaba, cuando necesitaba no solo medicina sino también esperanza. El padre Moisés Lárraga también siguió con su ministerio. Visitó enfermos, celebró misas, acompañó funerales. Nunca hizo de aquella historia una bandera, nunca la usó para ganar fama o dinero. Y eso, curiosamente,
La hizo más poderosa. Porque lo que no se grita suele quedarse más hondo en los corazones. Algunos de los médicos de aquel hospital, con el tiempo, cambiaron. El doctor Ramírez, por ejemplo, empezó a hablar de Elena como el caso raro. Nunca dijo milagro, pero tampoco volvió a burlarse de la fe. Y eso ya es algo. Otros médicos más jóvenes recordaban al padre Moisés con una mezcla de respeto y desconcierto, como quien recuerda una experiencia que no logra explicar del todo pero que tampoco puede olvidar. Y aquí viene una verdad que incomoda pero que necesita ser dicha. A veces no necesitamos que nos conviertan. Solo necesitamos que nos hagan dudar un poco de nuestra soberbia. Solo necesitamos que algo rompa esa burbuja de certeza absoluta en la que a veces vivimos. La historia de Elena nunca apareció en revistas científicas prestigiosas. Nunca fue estudiada en congresos internacionales. Nunca fue usada para cambiar protocolos médicos. Y eso también dice algo sobre cómo funciona el sistema. Lo que no se puede medir se archiva en el cajón del olvido. Lo que no encaja en las teorías establecidas se descarta como anécdota. Lo que desafía el control se etiqueta como casualidad. Pero en los corazones de quienes la conocieron, algo quedó marcado. Porque una cosa es leer sobre la fe en un libro, y otra muy distinta es verla desafiar a la lógica frente a tus propios ojos. Con los años, el padre Moisés envejeció. Su paso se volvió más lento, su voz más suave. Y cuando finalmente murió, lo hizo como había vivido. Sin escándalos, sin cámaras, sin titulares. Un sacerdote más que regresaba a la casa del Padre. Pero su legado no estaba en grandes obras ni en cargos importantes. Estaba en pequeñas historias como la de Elena. Historias que no caben en los informes médicos ni en los boletines de prensa, pero que cambian vidas de formas que ningún sistema puede controlar. Y ahora llegamos al clímax de todo esto. Presta atención porque esta es la parte que conecta cada pieza del rompecabezas. Los doctores que se burlaron del padre Moisés no fueron humillados por una persona. Fueron humillados por una realidad que no pudieron explicar. Y eso es más duro que cualquier regaño, porque te obliga a aceptar que no eres el centro del universo, que tu conocimiento tiene límites, que hay misterios que escapan a tu control. La mujer que se levantó de aquella cama no fue una victoria contra la ciencia. Fue una lección para la ciencia. Una invitación a recordar que el ser humano es más que un conjunto de órganos y diagnósticos, que hay dimensiones que no se pueden escanear pero sí se pueden vivir. Y aquí entra una de esas verdades que no son insultos sino espejo. Hay médicos que se comportan como dioses pequeños, y hay sacerdotes que saben que no lo son. El problema no es la bata blanca ni la sotana. Es la soberbia que a veces se esconde detrás de ambas. El caso de Elena nunca fue oficialmente un milagro. La Iglesia es prudente con esas declaraciones, y con razón. Pero tampoco fue oficialmente una casualidad. Quedó en ese espacio incómodo donde la fe y la razón se miran sin saber quién debe hablar primero. Y ese espacio, aunque molesto, es donde nacen las preguntas más honestas. Es donde la arrogancia se encuentra con el misterio. Es donde el control se enfrenta a lo incontrolable. Algunos dirán que todo fue placebo. Otros dirán que fue Dios. Y la verdad, como casi siempre, es más profunda que una sola palabra. Pero lo que nadie puede negar es que una mujer que debía perder su movilidad la recuperó después de una oración, y que eso cambió no solo su vida, sino la manera en que muchos miraron la fe. El padre Moisés Lárraga no dejó libros famosos ni discursos virales. Dejó algo mejor, personas que volvieron a levantarse cuando el mundo ya las había dado por perdidas. Y eso, en un tiempo donde todo se mide en números y estadísticas, es casi una provocación. Por eso esta historia sigue viva, aunque él ya no esté. Porque cada vez que alguien se ríe de la fe de un enfermo, cada vez que un sistema trata a una persona como un expediente, cada vez que la esperanza es humillada, lo que pasó en aquel hospital vuelve a resonar como un eco incómodo. Y aquí te dejo una última reflexión que no es un cierre sino una advertencia. Si una oración pudo sacudir la certeza de un grupo de médicos en un hospital perdido del norte de México, ¿qué otras certezas en otros lugares podrían estar esperando a ser cuestionadas? ¿Cuántas veces más la fe será ridiculizada antes de que alguien tenga el valor de admitir que no lo sabe todo? ¿Cuántas elanes más tendrán que levantarse de sus camas para que el sistema entienda que el ser humano es más que un cuerpo, que somos también alma, espíritu, misterio? Por eso te pido, con la urgencia de quien no quiere que estas historias se pierdan en el olvido, que hagas 3 cosas ahora mismo. Primero, suscríbete a este canal inmediatamente. Porque mientras haya alguien dispuesto a escuchar, seguirán saliendo a la luz esas verdades que otros prefieren enterrar bajo papeles, protocolos y sonrisas de superioridad. Segundo,
Dale like a este video y compártelo con alguien que necesite escuchar esta historia. Con alguien que esté pasando por una enfermedad, con alguien que haya perdido la esperanza, con alguien que crea que la ciencia tiene todas las respuestas o que la fe es solo superstición. Tercero, déjame un comentario abajo contándome qué piensas de esta historia. ¿Fue un milagro? ¿Fue casualidad? ¿Crees que la medicina y la fe pueden trabajar juntas o son enemigas? Necesito saber tu opinión. La historia del padre Moisés Lárraga y de la mujer que volvió a caminar no es solo un recuerdo del pasado. Es una pregunta abierta que sigue flotando en el aire, esperando a la próxima persona que se atreva a mirarla de frente. Es un desafío a la arrogancia. Es una invitación a la humildad. Es un recordatorio de que hay misterios que ningún diploma puede resolver. Y es una prueba de que a veces, solo a veces, cuando la medicina se rinde y la ciencia baja la cabeza, algo más grande, algo inexplicable, algo divino puede intervenir. ¿Te atreves a creerlo? Suscríbete ahora, dale like, comparte, y que esta historia llegue a millones. Porque la verdad, amigo mío, siempre encuentro la forma de salir a la luz, incluso cuando todos quieren enterrarla.